Bueno, vamos a ir arrancando entonces. ¿Sí? La unidad de hoy es conjuntos. Eh, Hola Joel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Me dijo el ingeniero Givalini que él les ha dado toda la teoría de conjuntos. ¿Sí? Este, Así que bueno, ¿qué temas vamos a tener que tener en cuenta para ver la práctica de hoy? ¿Sí? Conjunto, concepto de conjunto, de subconjunto. Vamos a recordar un poquito qué es lo que es pertenencia, qué es lo que es inclusión, qué operaciones se aplican en cada caso, cómo determinamos un conjunto. Hay dos formas de determinar un conjunto. ¿Qué es la cardinalidad? Algunos tipos de conjuntos especiales. ¿Qué es la igualdad? Y operaciones de conjuntos. Acá en ese punto tenemos particularmente muchos ejercicios, ¿sí? Nosotros, como estamos acotados de tiempo, no vamos a ver todos los ejercicios que tenemos, ¿sí? Vamos a tomar dos o tres de los más comunes, de los más parecidos a lo que se puede llegar a ver en el parcial, y el resto los van a tener que ver ustedes. Vamos a ver también lo que es partición y familia de conjuntos, y el último tema de la unidad, que es conjunto potencia, ¿sí? Eh, Como les decía recién, en la guía hay un montón de ejercicios de todos los que figuran acá en la filmina. Ni siquiera vamos a llegar a ver todos ahora en clase, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de hacer un paneo general por todos los temas. Fátima, bueno, tenés parcial, bueno, búscate los materiales, después habla con los chicos, porque esta es la última clase antes del parcial, así que este tema no lo vas a ver antes del parcial. Asegúrate de que lo veas porque esto va prácticamente siempre en el parcial, ¿sí? Hola Diego, buen día. El parcial es a las 12:30. Sí, el parcial va a ser a las 12:30 porque es el único horario que nos quedaba en el cual estábamos seguros que ustedes no tenían ninguna otra materia. Bueno, anda tranquila, Fátima. Suerte. Chicos, antes que arranquemos, ¿hay alguna otra duda con respecto a los parciales, los horarios, alguna cosa? Ya que estamos contestando dudas. El sábado que viene, Jessica. Y mira, aproximadamente el parcial, teóricamente en una hora, creo que está asignado 1 hora y media para hacerlo, pero es un parcial que teóricamente en una hora se hace. Creo que le habían asignado 1 hora y media, pero se hace antes, eso no es demasiado problema. Sí, 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 es teórico y práctico. No sé, no recuerdo ahora cuál de las dos cosas se les va a tomar primero, pero de cualquier forma se les toman las dos, así que no es importante si va primero el teórico o primero el práctico. Aquellos que no están recursando a las materias, bueno, el parcial se toma de la misma forma que algunos otros parciales. Em, Belén, contame si se me escucha mal porque, porque se me escucha bajito. Tengo la garganta bastante jodida. O si se me escucha mal técnicamente, se corta o algo. Porque me decía Belén ahí en el chat que me está escuchando mal. Fíjate que no sé qué vayas a hacer vos, Belén. Sí, pueden escucharme medio grave, no quiere decir que esté estudiando para locución ni nada por el estilo, sino que se ve que algún fresquito me ha pegado. Me van a escuchar haciendo pausa y tomando algún café caliente a ver si afloja. Sí, es voz de dormido, pero hace rato que estoy despierto y no mejora. No mejora, probablemente a fuerza de ejercicio mejora un poco. Bueno,
arrancamos, si no hay dudas con respecto al parcial, arranquemos con los temas nuestros, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué es una de las primeras operaciones que tenemos que ver cuando hablamos de conjuntos? Las primeras operaciones que tenemos que ver es algo de notación, ¿sí? Para que nosotros sepamos cómo vamos a expresar ciertas condiciones que tienen los conjuntos y que tienen los elementos con los conjuntos. Ahí tenemos una especie de ayuda de memoria, abajo en la filmina, que nos dice, bueno, cuál es la definición de conjunto, ¿sí? Y cuál es el concepto de pertenencia. Pertenencia se aplica exclusivamente a los elementos, ¿sí? Y un elemento puede pertenecer o no pertenecer a un conjunto. La simbología es esta que estamos viendo acá abajo. Es el simbolito como si fuera una E, pero curva, e indica que un elemento, el que está del lado izquierdo, pertenece a un conjunto que es el que está del lado derecho. Los elementos se representan con letras minúsculas, los conjuntos se representan con letras mayúsculas. Generalmente las primeras letras del alfabeto, pero eso no tiene ningún tipo de importancia, eso no es una cuestión de nomenclatura, ¿sí? Es una cuestión de uso de los símbolos. Por otro lado, el simbolito pero tachado indica que un elemento no pertenece al conjunto. Hola Tomás, buen día. Por otra parte, tenemos las relaciones que hay entre subconjuntos y conjuntos. Ahí no podemos hablar de pertenencia, sino que hablamos de inclusión, ¿sí? Y en la inclusión tenemos el simbolito que es como si fuera una C, ¿sí? Fíjense que es prácticamente el mismo símbolo que la pertenencia, nada más que le falta el palito del medio, ¿sí? Cuando ese símbolo está puesto así directo, digamos, el conjunto o el subconjunto que está del lado izquierdo está incluido en el conjunto que está del lado derecho. Buenos días, Maxi. Por otra parte, cuando está tachado, el símbolo indica de que el subconjunto no está incluido en el que está del lado derecho. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, en el primer ejemplo, el punto A del ejercicio 1, que debe decir el elemento 1 no es un miembro o no pertenece al conjunto A, tenemos que expresarlo como que 1 no está, fíjense el simbolito de la E tachado, en el conjunto A. ¿Se entiende hasta ahí? Alcanza con un sí en el chat. Perfecto, seguimos. Por otro lado, si tengo que indicar que el elemento 5 sí pertenece o sí es miembro del conjunto B, va el símbolo sin tachar. Como digo que A es un subconjunto de C, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos el símbolo como el de la C. En este caso particular tenemos el símbolo de la C con un guión de subrayado. ¿Quién se acuerda cuál era la característica? Eso lo tienen que haber visto en el teórico. ¿Se acuerdan de la inclusión estricta o la inclusión amplia? De que el conjunto A o C tiene todos los elementos del conjunto A. Exactamente, exactamente. Eso pueden verlo como si fuera la parte de abajo de un signo igual, ¿sí? Ojo que acá no podemos hablar así tan directamente de igualdad, pero cuando un subconjunto está incluido de forma estricta, está incluido de forma estricta cuando hay elementos en C que no están en A, ¿sí? O sea, cuando A no tiene todos los elementos de C, seguro que le falta alguno. Sin embargo, en la inclusión amplia, ¿sí? Puede ser que A tenga los mismos elementos que C. Entonces podemos decir que está incluido de forma amplia. ¿Se entiende? La inclusión estricta es un conjunto que está dentro de otro, pero que no puede nunca ser igual al conjunto que lo contiene, ¿sí? Siempre hay algún elemento en el conjunto del lado derecho que no está en el conjunto del lado izquierdo, en el conjunto incluido. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, por otro lado, si tenemos que decir que
que A no es subconjunto de D o que no está incluido en D, es el símbolo con el guión de tachado. En el caso E, fíjense que nosotros estamos diciendo que F contiene todos los elementos de G. O sea, G está incluido de forma amplia en F. ¿Sí? Fíjense que existe la posibilidad de que estén todos los mismos elementos. ¿Sí? Y por último, E y F contienen los mismos elementos, se representa así. Pero ojo con eso, porque eso es solamente cuando tienen exactamente los mismos elementos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el caso F y el caso E? Que en el caso F yo digo que tienen los mismos elementos, el conjunto E y F. En el caso E yo digo que pueden llegar a tener, pero no sé si tienen los mismos elementos. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Vamos a ver algunos ejemplos numéricos. ¿Sí? Si yo considero que el conjunto U, o sea, el conjunto universal, que es el que los contiene a todos dentro de un universo dado que yo defino, puedo tener dos subconjuntos. ¿Sí? Un subconjunto formado por los elementos 1 y 2, que lo voy a llamar A, y un subconjunto formado por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10, que voy a llamar B. Entonces, veamos por verdadero y falso cada uno de estos puntos a ver qué es lo que es cada uno. ¿Sí? Vamos con el primero. 1 está incluido, fíjense que 1 es un elemento. ¿Sí? Con los elementos hablamos de inclusión y de pertenencia o de no pertenencia. ¿Sí? Con los conjuntos hablamos de inclusión o no inclusión. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, vamos a ver el primer caso. El primer caso, 1 pertenece al conjunto A. En este caso sí, porque estamos viendo que el conjunto A está formado por 1 y 2. Entonces 1 sí pertenece al conjunto A. 9 pertenece al conjunto A, en este caso no. ¿Sí? De hecho no pertenece ni a A ni a B. 9 pertenece al conjunto B, tampoco está en el conjunto B. ¿Sí? Si ahora yo afirmo que 9 no pertenece al conjunto B, ¿esa afirmación es verdadera o es falsa? Esa afirmación es verdadera, porque yo estoy afirmando que no pertenece, lo cual es cierto. ¿Sí? 2 no pertenece al conjunto A, esta es falsa, porque 2 sí pertenece al conjunto A. ¿Sí? Ahora ya tenemos algunas afirmaciones compuestas por más de una afirmación simple. Fíjense, en el punto F estoy diciendo que 1 pertenece a A o que 1 pertenece a B, con lo cual se tiene que dar una sola de las dos. ¿Sí? Puede que sean las dos, pero o al menos una se tiene que dar para que esta disyunción sea verdadera. ¿Sí? ¿Esto es verdadero por dónde? Esto es verdadero porque 1 pertenece a A. ¿Sí? En el caso del G, si nosotros decimos 4 pertenece a A y 4 pertenece a U, ¿qué creen acá? Esa es falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien 4 pertenece al conjunto universal U, también tendría que pertenecer a A, y en este caso no pertenece a A. ¿Qué pasa con el punto H? Fíjense que ahí ya tenemos una ¿qué? Lo vimos en la unidad de lógica. ¿Cuál es la operación que tenemos en H? Una implicación. Ahí tenemos una implicación simple. ¿Sí? Entonces, analicemos cada uno de los... sí, un condicional. Cada uno de las proposiciones simples y vamos a ver cómo queda la compuesta. Vamos a ver la primera. 3 pertenece a A. Eso es falso. Y 8 pertenece a U. Eso es verdadero. Falso implica verdadero. ¿Qué me tendría que dar ahí? No, del lado izquierdo de la implicación, acuérdense que cuando era falso, la implicación era verdadera siempre.
¿sí? Entonces eso me queda que es verdadero. Vamos con el caso I. Acá dice, 3 no pertenece a A, ¿sí? Lo cual es verdadero. Y 8 pertenece a U, lo cual es verdadero. Ahora bien, verdadero implica verdadero. ¿Cómo queda esa proposición? Esto es verdadero, ¿sí? ¿Lo van siguiendo hasta ahí? Esto es proposición, así que proposición es simple. Perfecto. En el último tenemos simplemente una disyunción. Vamos a ver, 4 pertenece a A, eso es falso. O 5 no pertenece a U, también es falso. Con lo cual, falso o falso es falso. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren que va muy rápido, ¿eh? Bueno, vamos con el 3. Vamos a hacer un poquito de memoria. Existen dos formas en las cuales nosotros podemos representar un conjunto, ¿sí? O definir un conjunto. Por un lado, podemos definirlo por extensión o por enumeración. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que enumerar, ¿sí? O escribir cada uno de los elementos que forman el conjunto, ¿sí? Y si no, por comprensión, lo que tenemos que hacer es especificar cuáles son las propiedades que deben cumplir los elementos para pertenecer al conjunto. De una forma lo describimos por comprensión y de la otra forma lo enumeramos. Decimos exactamente cuáles son los elementos que lo contienen, ¿sí? Por ahí la definición por extensión o por enumeración tiene sus limitaciones en cuanto al tamaño del conjunto, ¿sí? Obviamente, si el conjunto es demasiado grande, no vamos a poder enumerar todos los elementos. Entonces vamos a tener que pasar a definirlo por comprensión, ¿sí? Vamos a ver el caso A. El primero dice, definamos por comprensión, ¿sí? O sea, tenemos que describirlo cuando decimos A es el conjunto de los números enteros cuyos cuadrados son iguales a 1, ¿sí? ¿Cómo hacemos en este caso? En este caso nosotros decimos, primero, ¿cuál es el conjunto? ¿Cómo le vamos a llamar? El conjunto va a ser A. Déjenme que pongo para resaltar las distintas partes. El primer punto, el conjunto, ¿cuál es el nombre? El conjunto va a ser A, ¿sí? Igual a, y a continuación, entre llaves, las características que tienen que tener los elementos para formar parte de ese conjunto. ¿Cómo sigue la definición? Va a estar formado por elementos X. La barra dice tal que cada X, ¿qué condición tiene que cumplir? Tiene que estar incluido dentro de los números naturales, ¿sí? Y en este caso tenemos dos condiciones, o sea que se tienen que cumplir las dos. Por eso acá tenemos una conjunción lógica, ¿sí? Se tiene que cumplir la primera y además se tiene que cumplir la segunda. Y la segunda dice que x al cuadrado tiene que ser igual a 1. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Como la definición por comprensión es una definición descriptiva, hay veces que se puede expresar de una forma distinta, pero equivalente, el conjunto, ¿sí? De esta forma nosotros acá tenemos que A, por ejemplo, va a ser igual a, y acá directamente decimos X perteneciente a los números naturales, tal que X al cuadrado sea igual a 1, ¿sí? O sea, en este caso no estamos diciendo X tal que se cumplan dos cosas, sino que estamos poniendo como prerequisito que X pertenezca a los naturales y a continuación decimos cuál es la característica específica que tiene que tener, ¿sí? Que el cuadrado sea igual a 1. Las dos definiciones son por comprensión y las dos definiciones están bien, ¿sí? Así que se puede usar cualquiera de las dos. Vamos a ver el caso que sigue. El caso que sigue habla de los conjuntos de los números naturales mayores que 2 y que no superen a 6, ¿sí? En este caso, fíjense lo que tenemos. La primera definición, que es un poco más larga, sigue el mismo esquema que la primera de este lado, dice que tenemos un conjunto B definido de la siguiente forma, con los elementos X
tales que cada uno de los elementos pertenece a los números naturales y de forma tal que 2 es menor que x, de esta forma está excluido el 2, y que x sea menor o igual a 6. ¿Sí? Y fíjense que ahí el 6 está incluido. ¿Sí? Si lo definimos de la otra manera, acá directamente decimos que x pertenece a los naturales, tales que, y la misma condición a continuación. ¿Sí? ¿Lo siguen hasta ahí? Perfecto. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Perdón, vamos a borrar esto. A ver, si yo tengo estos conjuntos que están definidos por enumeración y quisiera definirlos por comprensión, ¿qué es lo que podría decir? En el primer caso podría decir que X, tal que X sea una vocal de la lengua española. ¿Sí? O si no, ¿qué puedo decir? Que X, tal que exista una función de X, P de X, y la función de X está definida como que P de X es una vocal española. ¿Sí? Fíjense que es prácticamente lo mismo, nada más que de la segunda forma estamos diciendo que existe una función P que me va a decir, que me va a devolver cuáles son los valores. ¿Sí? Y estoy describiendo luego cuál es la función. En el caso de B, acá ya tenemos un problema, porque B, fíjense, arranca en 1, 2, 3, pero después tenemos signos suspensivos indicándonos de que ese conjunto sigue, o sea que por enumeración nunca lo podríamos definir de forma completa. ¿Cómo lo definimos por comprensión? Bueno, por comprensión tranquilamente podríamos decir que el conjunto B está formado por los elementos X, tales que X pertenecen a los números naturales positivos. ¿Sí? O acá en este caso estamos definiendo en base a un conjunto que nosotros ya sabemos cómo está construido, ¿sí? El de los naturales positivos. Si no quisiéramos definirlos en función de ese conjunto, también podría decir que X pertenece a los naturales y además que X es mayor que 0. A ver, Juan, hay algunas alternativas. X tal que 1 menor que X menor que infinito. Sí, podría ser, pero ahí ya estás estableciendo una comparación con infinito y eso por ahí te puede dar problemas. A ver, Gonzalo, ¿qué dice? C es igual a X. Ah, estamos hablando del que sigue. Ah, perfecto, perfecto. Estamos hablando del que sigue. Ahí Gonzalo está hablando ya de cómo definimos el conjunto C. ¿Sí? Acá tenemos solamente 1 y 2. ¿Qué es lo que podemos decir acá? Y, por ejemplo, podemos decir que X pertenece a los naturales y que 0 es menor que X y es menor que 3, o, como dice Gonzalo ahí, X es menor o igual a 2. ¿Sí? Porque fíjense que el 2 está incluido. Otra forma es que no pongamos la condición del 0 y digamos directamente que X pertenece a los naturales positivos, con lo cual arrancamos en el 1, y que X es menor que 3 o que es menor o igual a 2, como puso Gonzalo ahí en el chat. ¿Sí? ¿Tenemos dudas hasta ahí? Vamos a ver el D. En el D, fíjense, tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y ahí termina el conjunto. Entonces, acá tenemos varias alternativas. Una, decimos que pertenecen eh, a los naturales positivos, a los naturales. La segunda condición sería que X sea par. Fíjense que tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. Y que X sea menor que 11. ¿Sí? Esa es una forma de plantearlo. Otra forma de plantearlo podría ser que X pertenece a los naturales y además existe un N tal que N también pertenece a los naturales y que X es igual a 2 por N. ¿Sí?
¿Qué estoy haciendo yo con este pedazo? Fíjense, voy a hacer una cosa media rara ahí. ¿Sí? Estoy definiendo un segundo elemento n, ¿sí? Que también pertenece a los naturales. Y además estoy especificando que x siempre lo voy a calcular como 2 por n. De esa forma yo me aseguro que x siempre es un número par. ¿Sí? Es una forma de decir que x siempre va a ser un número par. Y después de que defino x como todos los números pares, lo acoto y digo que 0 tiene que ser menor que x y que x tiene que ser menor que 11. Con lo cual ahí termino mi conjunto una vez que llego al 10, que es el último número par menor que 11. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos a borrar las marcas. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el proceso inverso, ¿sí? En este caso me dan un conjunto definido por comprensión y yo tengo que escribirlo por enumeración, ¿sí? Vamos a ver el primer caso. Siendo estos conjuntos que yo tengo definido. N es 0, 1, 2, 3, y Z son los enteros. ¿Cómo creen que van a ser los valores del punto A? Que me dice que X pertenece a los naturales, a los naturales, y que 3 es menor que X y es menor que 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Puede ser. A ver, Juan, fíjate ahí que estás incluyendo el 3 y estás incluyendo el 12. ¿Sí? Ninguno de los dos va. ¿Por qué? Porque 3 es menor que X, o sea, nunca puede tomar X el valor de 3, y X es menor que 12, no menor o igual, con lo cual X tampoco puede tomar el valor 12. ¿Sí? El resto del planteo está bien, pero fíjate que no incluye los extremos. ¿Sí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Qué pasa en el caso B? En el caso B, aclaramos que X es par y que X es menor que 15. Entonces, arrancamos en el 0 y llegamos hasta el 14. ¿Sí? ¿Está bien que esté incluido el 0 ahí? A ver, ¿ustedes qué dicen? Y el Ese cero siempre 0. es una discusión dentro de lo que ha sido la matemática. Normalmente se lo toma como par, pero no se sabe. A ver, dice Juan, ahí 0 no es par. Si yo te hago el siguiente análisis, podemos decir que sí es par. 0 es un número entero, sí. Está entre dos números enteros impares, sí. El -1 es impar y el 1 es impar. Entonces no hay otra alternativa más que decir que el 0 es par. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser entero y al estar entre dos números impares, no nos queda ninguna otra alternativa. ¿Se entiende? Por eso se considera que el 0 es par. Por eso está correcto que ahí esté incluido el 0, ¿sí? Dentro de esa definición. ¿Qué tenemos en el punto C? A ver, 4 más X, siendo que X pertenece a los números naturales, 4 más X es igual a 3. Ahí, ¿qué nos da? Por enumeración, ¿no? ¿No da vacío? Claro, eso me da el conjunto vacío. No, fíjate, Franco, que tiene que ser natural, con lo cual natural es de 0 para arriba. ¿Sí? Eso nos da el conjunto vacío y eso no es ningún problema. O sea, tengo un conjunto que está definido por un conjunto de valores X que no pueden complacer esas condiciones que yo les puse. ¿Sí? Entonces mi conjunto queda vacío, me queda sin elementos, no hay ningún elemento que pueda cumplir con esas condiciones. ¿Sí? Vamos al D. En el D, fíjense, acá decimos que X tiene que ser un múltiplo de 3.
Pero ¿cuántos múltiplos de 3 tenemos dentro de los números naturales? Infinitos elementos, con lo cual ya damos por descontado de que yo no voy a poder definir de forma completa por enumeración este conjunto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y simplemente voy a poner algunos cuantos elementos y voy a tener que poner puntos suspensivos indicando que hay más elementos, solamente que no los voy a poder expresar. ¿Se entiende? Hay infinitos elementos múltiplos de 3. ¿Qué pasa con el caso que sigue? Que me dice que X es impar y además menor de 5, mayor que menos 5 y menor que 5. ¿Qué tengo ahí? 1 y 3, exactamente. Son los únicos dos valores dentro del conjunto de los números enteros que cumplen con esa condición. ¿Sí? ¿Por qué no incluyo el menos 1? Bueno, volvemos un segundito para explicarle a Diego ahí el C. En el C yo tengo dos condiciones. La primera condición es que X tiene que pertenecer a los números naturales. La segunda condición es que 4 más X tiene que ser igual a 3. Dentro de los números naturales, que sabemos que arrancan en 0 y son todos positivos, ¿qué número sumado a 4 me puede dar 3? Teóricamente, el único que podría ser es el menos 1, pero el menos 1 lo tenemos descartado por la primera condición, ¿sí? Porque menos 1 no está dentro de los naturales. Entonces, si yo tengo solamente los números naturales, eso me da que no tengo ningún valor de X que me pueda satisfacer la segunda condición. Entonces, si no tengo valores de X que me permitan definir ese elemento, ¿cómo me queda el conjunto? El conjunto me va a quedar vacío. Me va a quedar un conjunto sin elementos. ¿Se entendió ahí, Diego? Bueno, bárbaro. ¿Entendieron el E? ¿Por qué no tengo el menos 1? En el E no tengo el menos 1. ¿Por qué? Porque yo acá tengo 3 condiciones. Y esta primera condición, el menos 1 no la cumple. ¿Sí? ¿Es impar menos 1? Sí. ¿Es mayor que menos 5, menor que 5? Sí, pero la primera no la cumple. Con lo cual, con que no cumpla la primera, ya el menos 1 no lo puedo usar como elemento. ¿Está claro? Vamos al F. El F me dice que, ahora esto cambio, X son todos los enteros, ¿sí? Y que me dice, X al cuadrado más 1 tiene que ser igual a 10. ¿Qué valor de X elevado al cuadrado y al que le sumo 1 me puede dar 10? 3. ¿Sí? Si yo tengo 3 al cuadrado más 1 me va a dar 10. ¿Algo más? Menos 3, dice Gonzalo ahí. ¿Quién está de acuerdo? Sí, el menos 3 también, porque el menos 3 al cuadrado me va a dar 9, más 1 igual a 10. Así que ahí tengo dos elementos, el menos 3 y el 3, que van a hacer que esa condición se cumpla. ¿Sí? Fíjense que yo amplié mi conjunto de origen. Ahora no son más los naturales, son todos los enteros. ¿Sí? Y en el punto G, donde también tengo en cuenta todos los números enteros, ¿qué tenemos? Dos condiciones más. X es par y menos 5 es menor o igual a X, que es menor o igual a 4. ¿Qué elementos tendría que tener ahí? Arrancamos en el menos 4, menos 2, 0, 2 y el 4. ¿Está incluido o no está incluido? El 4 sí, porque fíjense que acá tengo definido menor o igual. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Vamos con el que sigue. Bueno, a ver. Esto lo vamos a hacer muy rápido porque si no nos va a consumir mucho tiempo. Vamos a hacer solamente el 6. En el 6 nos pregunta, estos conjuntos definidos de esta forma, ¿sí? ¿Cuáles son iguales? ¿Sí?
El ejercicio 7 es prácticamente igual, así que no lo vamos a hacer el 7, vamos a hacer solamente el 6. Fíjense cómo están definidos. Acá tengo definidos algunos conjuntos por comprensión y otros conjuntos por enumeración. Los dos primeros por comprensión y los tres últimos por enumeración. Piensen un poquito y fíjense cuáles serían por enumeración los elementos del conjunto A. ¿Sí? Tenemos el conjunto A que está definido de forma tal que tenemos elementos X que pertenecen a los números naturales, ¿sí? Y X es primo, segunda condición, y X es menor que 10. Fíjense, ahí me están poniendo el 1. 2, 3, 5 y 7. 2, 3, 5 y 7. ¿Por qué? Porque por definición se considera que el 1 no es un número primo, ¿sí? Por definición matemática, ¿sí? Entonces, el primer número primo que nosotros tendríamos en esa lista sería el 2. A continuación el 3. El 4 ya no es primo. El 5, sí. El 6 no es primo. El 7 sí. El 8 no. El 9 no. Y ahí se me acabó el conjunto porque tiene que ser menor que 10. ¿Sí? Entonces sí o sí quedaría como 2, 3, 5 y 7. ¿Qué pasa con el caso B? En el caso B tenemos que X pertenece a los enteros positivos y que X sería menor que 8. Entonces ahí, ¿qué tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya el 8 queda excluido. Una vez que nosotros definimos eso, fíjense, vamos a empezar a comparar los conjuntos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo tanto B es igual a C. Y A es igual a D. ¿Por qué A es igual a D? Porque tiene números primos y son menores que 10. Sí, pero D tiene más elementos. Fíjense, acá en A tengo 4 elementos, en D tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿Que tiene números primos, profe? Sí, pero tiene más D. Ahí están saltando algunos en el chat. Porque en conjuntos, por más que los elementos estén repetidos, es el mismo. ¿Sí? No importa la cantidad de veces que aparezca un elemento, no importa si aparece el 2 7 veces, ¿sí? El elemento es uno solo. Entonces, si yo descarto las repeticiones, descarto el 2 y descarto el 7, por ejemplo, me queda 2, 3, 5 y 7, que es el mismo conjunto que A. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Las repeticiones de elementos en los conjuntos no se tienen en cuenta. Entonces, si nosotros planteamos esto, vemos que A es igual al conjunto D y el conjunto B, C y E son iguales. ¿Por qué? Porque si bien B dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es igual a C, en E tengo los mismos elementos. Y el orden, en teoría de conjuntos, no tiene relevancia. Entonces no importa que yo tenga los elementos cambiados de orden. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, perfecto. El ejercicio 7 es exactamente igual que este ejercicio, nada más que tiene conjuntos distintos. No lo vamos a hacer para no perder demasiado tiempo. ¿Sí? Vamos a arrancar entonces ya directamente con lo que son las operaciones de conjuntos. ¿Sí? Todas estas operaciones las tienen que haber visto en el teórico. Vamos a hacer un repaso rapidito. ¿Qué es lo que es el complemento de un conjunto? El complemento de un conjunto es el conjunto conformado por todos los elementos que no pertenecen al conjunto en cuestión, ¿sí? O sea, el complemento de A sería todos los elementos que no pertenecen a A, ¿sí? Si yo solamente estoy tomando en cuenta un conjunto, tengo que considerar que el otro conjunto de la operación complemento es el universo, ¿sí? O sea, es el resto de los elementos, ¿sí? En el segundo caso, el complemento de A con respecto a B
tengo que ver qué elementos no pertenecen a A y pertenecen al conjunto B. ¿Sí? En este caso tengo dos conjuntos detallados, A y B. Si solamente tengo un conjunto A, considero que B es el universo. ¿Sí? ¿Qué nos dice la operación intersección entre A y B? La operación intersección nos dice que nos devuelve un conjunto compuesto de los elementos que se encuentran simultáneamente en A y en B. ¿Sí? Pero que no están en uno solo de esos dos conjuntos. O sea, los elementos que estén solamente en A no forman parte de la intersección. Y los que estén solamente en B no forman parte de la intersección. Entonces, la intersección me devuelve los elementos que forman parte simultáneamente de los dos conjuntos. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Por otro lado, la unión de A y B me devuelve los elementos que forman parte de A y de B, pudiendo haber elementos que forman parte de un solo conjunto, ¿sí? O sea, si un elemento está en A y en B, forma parte de la unión. Si un elemento forma parte solamente de A, también forma parte de la unión, y aquel que forma parte de B también forma parte de la unión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, miren que vamos a hacer ejercicio ahora. Bueno, esto lo tienen que haber visto en el teórico, se llaman diagramas de Venn, y con este dibujito y con el sombreado, fíjense que acá no estamos enumerando elementos, ¿sí? Estamos hablando de conjuntos completos. Entonces, ¿sí? Vamos a verificar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo digo A menos B es igual a A unión B? ¿Sí? Si digo A menos B, ¿qué tendría que resaltar? Que está en el medio, unidad. No, lo vamos a resaltar con color. En este caso, A menos B sería solamente, a ver, déjame que lo vamos a resaltar, solamente esta parte que está pintada acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. Y si ustedes se fijan, acá hay una sección en el medio que tiene los elementos que son comunes a A y B. ¿Sí? Entonces, si yo saco los elementos, le quito a A los elementos de B, primero, todos los elementos que sean solamente de B no se los puedo quitar a A porque nunca estuvieron en A. ¿Sí? Pero hay elementos que estaban en A y en B. Entonces, si yo le saco estos elementos que tenían en conjunto, me va a quedar un subconjunto de A que va a ser más chico, que va a ser la parte esta que está sombreada de otro color. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué sería la intersección de A y B? La intersección de A y B serían los elementos que tienen en común. Y estos dos conjuntos superpuestos de esta forma, los únicos elementos que tienen en común son estos elementos que están acá en el medio. ¿Me siguen hasta ahí? Ah, lo estoy haciendo vertical, perdón. Acá me hablaba de la diferencia entre A menos B y A unión B. ¿Cómo quedaría A unión B? Todos los elementos de A, todos los elementos de B, y eso incluye los elementos que están a la vez en A y B. ¿Lo siguen? A ver, Araceli, que decía ahí yo no. ¿Qué parte no entendiste? ¿Se me escucha, profe? Sí, dale. Genial. La que yo no entendí es la de costos. La A, vamos de nuevo con la A, ¿sí? Vamos a tacharla. Vamos a tacharlo, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de A? Los elementos de A son todo este círculo que se ve acá, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de B? Los elementos de B son todos los del círculo gris que está al lado derecho. Fíjate que tenemos elementos en común que están a la vez en A y a la vez en B, ¿sí? Que son esta parte ovalada que está acá en el medio, ¿sí?
Si yo al conjunto A le quito todos los elementos de B, le voy a quitar dos cosas. A ver, vamos a marcar esto para resaltarlo de otra forma. Le voy a quitar los elementos de B que estaban solamente en B, que hacemos de cuenta que no le quito nada, porque nunca estuvieron en A estos elementos. Sin embargo, están afuera. ¿Y qué pasa con los elementos que estaban en A y en B? También se los quito. ¿Sí? Entonces, ahí sí efectivamente le estoy quitando a algunos elementos que tenía en común con B. Entonces, si yo le quito esta muesca que queda acá del medio, ¿cuál es la parte que me queda de A? Solamente los elementos que estaban exclusivamente en A. Los elementos que tenía en común con B los saqué. ¿Se entendió mejor? Sí, ahora se entiende mejor. Gracias. Bárbaro. Bruno, que ahí decías mazo. ¿Con cuál tenías problema? ¿Quedó más claro ahora? Bueno, perfecto. ¿Se entendió bien la unión? ¿Cómo quedó compuesta la unión acá? Bueno, fíjense, si nosotros decíamos que A menos B es igual a unión B, acá obviamente no son iguales. ¿Sí? Vamos a ver el otro. En el otro caso, decíamos que A intersección B era igual al complemento de A. A intersección B, ¿qué me da? Solamente los elementos comunes. ¿Sí? ¿Y el complemento de A qué es? Fíjense que ahora no estoy diciendo el complemento de A con respecto a B, sino el complemento de A. El complemento de A siempre se toma con respecto al universo, o sea, al resto de todos los elementos. Fíjense, el complemento de A, yo me voy al conjunto A, descarto los elementos que están en A y me quedo con todos los otros. ¿Y esos otros elementos cuáles serían? El universo. Y eso incluye algunos elementos de B. ¿Sí? Fíjense los gráficos de B que nos quedaron del lado izquierdo y del lado derecho. Obviamente, A intersección B no tiene nada que ver con el complemento de A. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, seguimos. Así como esto lo podemos resolver, lo pudimos resolver por diagramas de Venn, también podemos hacer las operaciones de conjunto de forma por enumeración. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. Supongamos que mi universo sean los números entre el 0 y el 9. ¿Está? Y a su vez tengo algunos subconjuntos, que son A, compuesto por 1, 4, 7 y 9. Perdón, Gonzalo. A intersección B sería igual al complemento de U. A ver, espérate un cachito que volvemos. A intersección B sería el complemento de U. No, profe, en realidad... unión, quise decir. Unión, sí, ahí sí. La unión sí es igual al complemento de U, porque digamos, con el complemento de A unión B, te quedas con todo el universo, ¿sí? La parte de afuera. Y si complementas el universo, te quedas con A y B. No estoy hablando macana, porque si vos complementas el universo, te queda el conjunto vacío. No podés decir que si vos complementas el universo es solamente A unión B. ¿Sabes por qué? Porque A unión B está incluido en U. Entonces en realidad no lo estarías excluyendo. ¿Se entiende? Sí, el complemento del universo siempre es el conjunto vacío. Porque si vos tenés que tu universo son todos los elementos, ¿cuál es el complemento? Ningún elemento. ¿Se entendió, chicos? La pregunta que hizo Gonzalo ahí y mi confusión. Ojo con eso, ¿eh? Bueno, bárbaro. Vamos con el caso de la enumeración que tenemos a continuación. Decíamos que teníamos un universo compuesto de los números del 0 al 9, un conjunto A que tiene 1, 4, 7 y 9, B tiene 1, 2, 3, 4, 5 y C tiene 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Son todos subconjuntos del universo U, ¿sí? No son conjuntos separados. ¿Cómo definiríamos B intersección U? ¿Qué serían? Los elementos de B
que tienen en común con los elementos de U. ¿Sí? 2 B y intersección 4. U. Si U es el universo y B está incluido en el universo, ¿qué elementos en común tiene B y el universo? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Todo B? ¿Sí? Sí, es cierto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? O sea, básicamente es el mismo conjunto. ¿Se entendió? Porque si Sí, B sí. es un subconjunto de U y luego pregunto, che, ¿cuáles son los elementos que tienen en común? Y todos los de B son en común con el universo. ¿Sí? A continuación tenemos B intersección y acá tenemos otro conjunto, C menos A. ¿Sí? C menos A. A ver, veamos. Tenemos el conjunto C, que es 2, 4, 6 y 8. A eso le restamos A, que es el conjunto 1, 4, 7 y 9. ¿Qué es lo que tendríamos que restar ahí? Ahí tendríamos que restar los elementos comunes, ¿sí? A C, 2, 4, 6 y 8, le resto los elementos comunes que tenga con A. Le resto el 1 no estaba en C, así que no tengo problema. Le resto el 4, sí, o sea que 4 no va. Le resto el 7 no estaba. Le resto el 9 no estaba. O sea que C menos A me queda 2, 6 y 8. ¿Sí? Primer paso. En el segundo paso, vamos a ver B intersección 2, 6 y 8. ¿Sí? B, ¿qué dice? B tiene el 1. ¿Cuál es la intersección del 1 con el resultado? Nada. ¿El 2 está? Sí, el 2 sí está. O sea que el 2 forma parte de esa intersección. ¿El 3 está? No. ¿El 4 está? No. ¿El 5 está? No. Y ya me quedé sin elementos. ¿Por qué? Porque obviamente 6 y 8 no pueden estar en la intersección porque no estaban en B. ¿Me siguen hasta ahí? Con lo cual solamente me queda el elemento 2, que después de todas las operaciones es el único elemento común que quedó a los conjuntos. ¿Sí? Vamos a ver ahora el C. En el C, ¿qué tenemos? A intersección B. Primero vamos a agarrar los dibujitos. A intersección B. ¿Qué elementos comunes tenemos entre A y B? El 1, El 4. el 4, el 7 no es común, el 9 no es común. O sea que básicamente A intersección B me queda 1 y 4. ¿Sí? Y a eso tengo que hacerle una unión con C, o sea, tengo que agregarle todos los elementos de C. El 2 lo agrego, el 4 ya estaba, así que también lo agrego, me queda igual. El 6 no estaba, lo agrego, el 8 no estaba, lo agrego. ¿Cómo me queda el resultado? Me va a quedar 1, 4, 6 y 8. Perdón, me comí el 2, que estaba acá al principio. ¿Sí? 1, 2, 4, 6 y 8. ¿Se entiende? 1 y 4 dice Belén. ¿Cuál? ¿Ese que estábamos haciendo ahora? ¿O estabas hablando de A intersección B? Ah, perfecto. Bueno, cuando les dé esto en los parciales, tengan en cuenta de ser ordenados en la resolución. ¿Sí? Fíjense el orden en el cual tienen que hacer las operaciones de conjuntos. ¿Sí? Los paréntesis les marcan el orden. Resuelvan primero el paréntesis y después sigan trabajando. ¿Quién se acuerda que lo que era la cardinalidad de un conjunto? Dice Gonzalo, A4, B5, C4. Exactamente, simplemente la cantidad de elementos. Así que si yo tengo que contar cuántos elementos tengo en A, efectivamente son 4. ¿Sí? En B son 5, en C son 4 y la cardinalidad del universo son 10. ¿Sí? Bueno, el E no lo vamos a hacer acá, pero la idea es que ustedes pudieran definir por diagrama de Venn, o sea, de forma gráfica, esto que hicimos acá de forma analítica, ¿sí? Entre el A y el C. ¿Sí? Se queda tareita para la casa. ¿Sí? Bueno, seguimos.
Bueno, este es complicado. ¿Quieren tomarse 5 minutitos y tratar de resolverlo ustedes? Porque acá tenemos bastante tiempo. ¿Sí? Tómense 5 minutos, hasta las 9:05, y ahí lo vemos. Vayan tratando de resolver esas operaciones. ¿Sí? Cualquier consulta, abran el micrófono o me la hacen por chat. Traten de resolver ese. Si lo van terminando antes, avísenme por chat, así no perdemos tiempo. Listo, profe. ¿Estamos? Algunos más lo han ido terminando. Fíjense cómo lo plantean. Plantean los tres conjuntos así, van colocando los números que corresponden al conjunto A, al conjunto B y al conjunto C. ¿Y cómo nos va a ir quedando? El primer caso, ¿sí? B intersección U. Fíjense, B intersección U, en realidad, ¿qué es? Eso ya lo resolvimos, solo que no lo resolvimos por Ben. B intersección U es B. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Cualquier subconjunto. Bueno, Maxi, bárbaro, vaya tranquilo. Cualquier subconjunto de intersección en el universo es el mismo subconjunto. ¿Sí? ¿Qué tenemos en el que sigue? Este era el 2. Fíjense que son los mismos elementos, las mismas operaciones que resolvimos recién de forma analítica, pero esta vez por Ben. ¿Tá? ¿Les dio así? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Y el último, perdón, ¿había alguien, alguna pregunta? No, le decía que sí. Así, a ver. Y el último, que está un poco más raro, fíjense, A intersección B, y el resultado de eso, unión C. ¿Sí? Bueno, perfecto. Este ejercicio lo vamos a saltear porque es del mismo tipo que el ejercicio anterior. ¿Sí? Fíjense que acá les pide determinar por extensión
o enumeración y después verificarlo por ven. Entonces, básicamente hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Lo resolvemos analíticamente, viendo cómo quedan conformados los distintos conjuntos, y después podemos probar de graficarlo y verificarlo. ¿Sí? Yo esto simplemente lo voy a pasar rápido, ¿sí? Porque es muy lerdo y no se nos está yendo el tiempo. Salvo que haya dudas y haya que revisar algo, ¿sí? ¿No ha habido dudas con los anteriores? Queda para que los resuelvan ustedes. Bueno, vamos a ver en este, ¿sí? Cada una de las expresiones hay que representarla con ven. Acá tenemos complemento de A, unión, complemento de B. Después tenemos B menos A, complemento de B menos A. Después tenemos A, intersección en complemento de B. Después, bueno, tenemos varias operaciones, ¿sí? Vamos a ver la primera, a ver si se entiende bien cómo estamos operando. ¿Qué es el complemento de A? El complemento de A es todo lo que queda fuera de A. ¿Sí? Donde voy a tener esto y B va a formar parte de ese complemento. ¿Sí? O sea, esto va a estar incluido. ¿Qué va a ser el complemento de B? El complemento de B va a ser todo lo que está fuera de B. Acá tenemos de nuevo el universo. Y A va a estar incluido como complemento de B. ¿Se entiende? Si yo ahora hago una unión de esas dos operaciones, ¿qué es lo único que me va a quedar afuera? Los elementos comunes. Entonces, me va a quedar pintado todo el universo y estas secciones de A y de B. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Vamos con el segundo. El segundo que dice B menos A y al resultado lo complemento. ¿Sí? A B menos A, ¿qué me va a quedar? B menos A va a ser esto. Solamente saco los elementos comunes, o sea, esto que está acá en el medio no lo tengo que sacar porque forma parte de A, ¿sí? De B, pero también de A. Entonces, si yo complemento esto que esté marcado en blanco acá, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar todo el universo y me va a quedar todo A. Fíjate, Juan, que no es B solo, es una porción de B. La porción común con A también queda excluida. Queda excluida por A. ¿Se entiende? Fíjate que no es solamente B. Si fuera B, sería el circulito completo de B. ¿Sí? Vamos al punto C. En el punto C, ¿qué dice? Tengo A por un lado. ¿Sí? O sea, tendría que tener este círculo completo. ¿Sí? B, complemento por el otro. ¿Sí? El complemento de B es el universo. ¿Sí? Y si yo hago la intersección que hay entre el complemento de B y A, ¿qué parte me va a quedar? Solamente esta sección de A. ¿Sí? El resto queda todo excluido. ¿Por qué? Por la intersección. O sea, necesito los elementos de A que además sean comunes con el complemento de B. ¿Se entiende? Por eso me queda solamente este pedacito. ¿Estamos ahí? Bueno, ¿qué pasa con el D? En el D tengo dos operaciones. Tengo B intersección C. B intersección C, ¿qué es lo que me va a dar? B intersección C me va a dar estos dos pedazos. Fíjense, son todos los elementos de B que tienen en común con los elementos de C. Este óvalo que está acá en el medio. Y a eso tengo que unirle A.
a donde voy a agregar A es esto, más esto, más esto. ¿Sí? O sea, todo el círculo de A. ¿Me siguen o se perdieron? Ya se fueron a la que sigue. Bueno, estos son más complicados, así que vamos a dejar un poco más de tiempo, pero se resuelven de la misma manera. ¿Sí? Quiero que terminemos de ver los temas, ¿sí? Porque no van a tener opción de verlos después antes del parcial. ¿Sí? Estos son un poco más de pasos, pero se resuelven de la misma forma. Se los dejo para que los resuelvan ustedes. Si llega a haber dudas, consultas, cualquier cosa, las hacen llegar por el foro. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, en este caso, ¿sí? Dado el conjunto A y el resto de las cuestiones que tenemos ahí, ¿sí? Fíjense que acá tenemos conjuntos armados de distintas formas. Enumere los elementos de A, indicar la cardinalidad y averiguar si las siguientes declaraciones son verdaderas y falsas. ¿Cuáles son los elementos de A en este caso? ¿Sí? Ahora ya no tenemos elementos simples, ¿sí? Están un poquito más complicados. Los elementos de A, ¿cuáles van a ser? A, B, C, D, E y C, D. O sea que, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? 3. Me siguen hasta ahí, ¿no? Este elemento, esto se considera un elemento y esto se considera otro elemento, ¿sí? Entonces, preguntamos, ¿A pertenece al conjunto A? Falso. ¿Por qué falso? Ojo, porque esas preguntas van al parcial. No es el elemento B, sino el conjunto que contiene el elemento B. Exactamente. No es el elemento individual A. La segunda afirmación es verdadera, porque el elemento es un conjunto que contiene A. Fíjense que tiene llaves. O sea, el elemento suelto, sin llaves, no pertenece al conjunto. El subconjunto que contiene A sí pertenece al conjunto. ¿Sí? ¿Qué pasa con el C? El C me dice, los elementos, el conjunto conformado por los elementos A y CD pertenece a A. ¿Por qué es verdadero eso? Fíjense que ahí tienen una inclusión. ¿Qué tipo de inclusión es esa? Estricta. Estricta, ¿sí? ¿Y por qué es verdadera esa afirmación? Porque esos elementos están en el conjunto A, pero además el conjunto A tiene otros elementos. O sea, esos elementos no son todos los del conjunto. Entonces ahí estamos hablando de una inclusión estricta, ¿sí? ¿Qué pasa con BCDE? ¿Por qué es falso eso? Porque ahí está Puede ser. hablando de los elementos B, C, D, E que están incluidos solamente en A. Con que no sean Exacto, exacto. A ver, entonces, si nosotros estamos hablando de inclusión, estamos hablando de subconjuntos. Los subconjuntos se representan mediante llaves. Entonces, acá estamos hablando del subconjunto que tiene los elementos B, C, D y E. Y no está, esos elementos no están en el conjunto. Yo tengo un elemento que es un subconjunto que contiene todo eso, pero no son lo mismo. ¿Qué me haría falta acá para que yo pudiera transformar en verdadera esta afirmación? Los corchetes. dos llaves más. Exactamente. Si yo esto lo pusiera entre llaves, estaría hablando del subconjunto que contiene el elemento conjunto BCDE y ahí sí podríamos estar hablando de que eso sería verdadero. ¿Sí? Vamos con el E. El conjunto vacío. ¿Está incluido en A? Sí. ¿Por qué? Si estoy diciendo que está vacío. Porque el conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos.
¿Por qué la siguiente afirmación es falsa? Porque ahí no lo está tomando como un elemento. Exacto, porque ahí ya estoy hablando de pertenencia. Pertenencia implica que es un elemento. Si es un elemento, yo tendría que encontrar ese conjunto dentro de la lista de elementos del conjunto A. Y el conjunto vacío no está dentro de la lista de elementos del conjunto A. Por eso es falso. ¿Qué valor me tendría que dar el punto G, el último? A ver. ¿Verdadero? Verdadero. A ver, veamos. A, B, C, D, E y C, D. Falso. ¿Por qué falso? A ver, ¿quién se da cuenta? Es muy sutil. Porque pregunta si el conjunto de todos los subconjuntos está contenido en A. O sea, ahí estamos hablando de ¿qué? ¿Pertenencia o inclusión? El símbolo me habla de... Inclusión. Claro, el símbolo me habla de inclusión. ¿Sí? Entonces, si yo pregunto, yo tengo un conjunto compuesto por el conjunto de A, el conjunto de B, C, D, E y el conjunto de C y D que forme parte del elemento, que esté incluido en el conjunto A. No, esto es falso. ¿Por qué? Porque si yo me fijo, este subconjunto no está incluido acá. No, también sería falso con inclusión estricta. Fíjense cómo está definido A. ¿Sí? ¿Cuántos subconjuntos tengo en A? Este y este. Yo tengo este. No, no está eso. No, no está. Es muy sutil, es tramposa esta pregunta, porque es muy fácil equivocarse. Pero ese subconjunto no está. ¿Sí? Por lo tanto, esto no se cumpliría ni con inclusión amplia ni con inclusión estricta, ninguna de las dos. ¿Sí? Bueno, si ustedes se fijan, el punto 17 es prácticamente igual al punto 16, nada más que los conjuntos están definidos de otra forma. El conjunto A está definido ahora... ¿Sí? Una ¿Perdón? consulta. Hablando Dale. en ese del G, por ejemplo, Sí. si en vez de haberlo puesto como inclusión hubiera sido que pertenecieran, todo eso sería verdadero, que los estoy tomando como elementos. Pero con la pertenencia no podés tomar eso como un elemento completo. A ver, si Claro, vos no. consideras todo eso, tendría que ser todo eso un elemento, ¿sí? Si no, tendrías varias pertenencias. O sea, vos podés preguntar si A pertenece, si B, C, D, E pertenece o si C, D pertenece. Si lo vas a considerar entero, tendría que ser un elemento que tuviera todos esos, que estuviera compuesto de esa forma. Y también sería falso, ¿sí? Porque Claro. no tenés un elemento de esa forma. ¿Sí? Gracias, profe. Fíjense en el 17. En el 17 tenemos un conjunto, el primero está definido por enumeración y este está definido por comprensión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Primero, ver cómo está creado el conjunto A, ¿sí? Fíjense, números enteros positivos, tales que x al cuadrado sea menor que 16. Eso le va a dar una lista de elementos, y esa lista de elementos ustedes van a tener que agarrar y compararla con las distintas afirmaciones que tenemos abajo. Por inclusión, por pertenencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende o quieren que hagamos algún punto? ¿Sí? ¿No? Bueno. Se los dejo para que ustedes verifiquen estos valores, porque si no nos va a llevar tiempo. Esto es verificar por Ben, lo vamos a pasar por alto.
Sí, porque esto nos lleva mucho tiempo y quiero ver los últimos 2 puntos. ¿Sí? Particiones. ¿Sí? ¿Recuerdan del teórico lo que son las particiones? La partición de un conjunto es el conjunto de todos los subconjuntos que se pueden generar, ¿sí?, a partir de los elementos que tiene el conjunto original, donde tenemos algunas consideraciones. Primero, ninguna de las particiones tiene que tener algún subconjunto que esté vacío. Todos tienen que tener algún elemento. El segundo es que no pueden quedar elementos fuera de las particiones, o sea, se tienen que utilizar todos los elementos del conjunto. Y el tercer punto es que la unión de todos los subconjuntos me tiene que dar el conjunto de origen. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver. Supongamos que acá tenemos los días de la semana. ¿Cuántas particiones podemos hacer? Podemos hacer varias particiones del conjunto A, considerando que son los días de la semana. Fíjense la primera, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes es A2 y sábado y domingo es A3. ¿Cumple con los requisitos? Sí. ¿Alguno de esos subconjuntos está vacío? No, ninguno. ¿Sí? Si yo hago la intersección entre esos conjuntos, ¿tienen elementos comunes? No tienen elementos comunes. Y si yo hago la unión de esos subconjuntos, ¿me devuelven el mismo conjunto de origen A? Sí. ¿Sí? Esa es la partición vista de forma gráfica, fíjense. Lunes, martes y miércoles, jueves y viernes en otra parte y sábado y domingo en otra. ¿Sí? Hay varias opciones de particiones y son todas válidas siempre y cuando cumplan con los requisitos. Fíjense, en este caso tenemos una partición de tamaño 2. Lunes, miércoles, viernes y domingo y martes, jueves y sábado. Y nos quedaría así. Y si no, podemos tener otra partición más, una que tiene 4 subconjuntos de esta forma. Domingo, martes, lunes, jueves, miércoles, viernes, sábado solo. Y me quedaría una partición de este tipo. ¿Sí? Profe, si podría ser hasta 7 particiones, ¿no? Teóricamente podrían hacer hasta 7 particiones. ¿Podrían hacer más de 7 particiones? No, ¿Por qué? porque hay solamente 7 días de la semana. Pero en base a las definiciones, fíjate el pedacito que tenés ahí abajo de la filmina. ¿Cuál sería la que no estarías incumpliendo? Vacíos. Exactamente, porque si no, te va a quedar alguna partición que no tiene elementos. No tenés forma de distribuir en 8 subconjuntos 7 elementos sin dejar algún subconjunto vacío. ¿Sí? Acuérdate que no sirve duplicarlo, porque los elementos duplicados se consideran una sola vez. Y como el ¿Puedes repetir elemento... por qué? Por 2 cuestiones. Primero, si vos tenés 8 subconjuntos y 7 días de la semana, solamente tenés 2 opciones. Una es que uno de esos subconjuntos quede vacío. ¿Sí? Pero Sí. por definición, ninguno puede estar vacío. Ahí te Otra de las formas que podrías armarlo sería que repitas algún elemento. ¿Sí? O sea, pongas 2 lunes, por ejemplo. ¿Sí? Pero otra de las condiciones es que cuando vos haces la intersección, no tiene que haber elementos comunes. Y si vos tenés 2 lunes, alguna de esas intersecciones te va a decir, che, acá tenemos un elemento en común. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, no podés tener más subconjuntos que la cantidad de elementos que tiene tu conjunto de origen. ¿Sí? Porque no podrías distribuirlos. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Vamos a verlo analíticamente, ¿sí? Antes de que sigamos, pues tenemos que acelerar. Díganme, vamos a hacer solamente el 25, el 26 no, porque es igual. El 25, dado ese conjunto que figura ahí, determinemos si son particiones. El A, ¿es una partición? Sí, El A sí es una partición, cumple con todos los requisitos. El B, no, me está faltando el elemento F. Acuérdense que teníamos que utilizar todos los elementos. Si yo dejo uno de lado, ya no es partición. El C, no, se repite el E. se repite el elemento E, ¿sí? No cumple con la condición.
Y el D, Sí, están todos. Sí, verdadero. están todos y cada uno de los subconjuntos tiene un solo elemento. ¿Sí? Estábamos en el caso de los mismos días de la semana que vimos recién. ¿Sí? Bueno, ese queda para que lo hagan y lo verifiquen ustedes. ¿Sí? ¿Qué era el conjunto potencia? Recuerden, el conjunto potencia, ¿qué es lo que era? Era el conjunto formado por todos los posibles subconjuntos del conjunto padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer para calcular el conjunto potencia? Calcular o elaborar un listado con todas las posibles combinaciones de elementos del conjunto de origen. ¿Sí? Fíjense, el conjunto de origen en este caso tiene los elementos 1, 2 y 3. ¿Cómo armo todas las posibles combinaciones? Primero, el conjunto vacío, o sea, ningún conjunto, ningún elemento. ¿Tá? A continuación, ¿qué cosa? Los tres elementos tomados de uno en uno. Tenemos 1, 2 y 3. Fíjense que es todos los subconjuntos. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ningún elemento. Los elementos tomados de a uno en uno. Después tenemos los elementos tomados de a dos. O sea que tendríamos el subconjunto 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Ahí tenemos todas las posibles combinaciones de A2. Y por último, tomados de A3. Y ahí tengo una sola opción. ¿Sí? Entonces, mi conjunto potencia de B sería el conjunto conformado por todos estos subconjuntos. El subconjunto vacío, el subconjunto formado por el 1, por el 2, por el 3, el subconjunto formado por el 1, 2, el 1, 3 y el 2, 3, y por último el 1, 2, 3. ¿Sí? Fíjense cuál es la cardinalidad. La cardinalidad del conjunto potencia siempre es 2 elevado a la cantidad de elementos. En este caso, 2 a la 3. Porque tenemos tres elementos, el 1, el 2 y el 3. 2 a la 3 es 8. Verifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Tenemos 8 elementos en el conjunto potencia? Sí, con lo cual quiere decir que nuestro conjunto potencia está bien calculado. Si esto le piden en el parcial, traten de hacer siempre la cardinalidad primero. ¿Por qué? Porque después cuando vayan a definir el conjunto potencia, eso les va a dar una pista si se están olvidando de algún elemento o si están poniendo algún elemento de más. ¿Sí? Si ustedes hubieran calculado la cardinalidad primero y acá les hubiera dado que el conjunto potencia tiene 7 elementos, algo están haciendo mal. O que les da 9 elementos o 10 elementos. ¿Sí? Recuerden que no tiene que estar duplicado nada. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos otro conjunto, en este caso tenemos 4, ¿sí? Vamos por parte. Si tenemos 4 elementos, ¿cuánto tiene que ser la cardinalidad de mi conjunto potencia? Vamos, rápido. Si el anterior me daba 8, no, 2 a la 4. ¿Qué nos da? 16, exactamente. O sea, independientemente de lo que yo empiece a hacer ahora, tengo que tener 16 elementos, sí o sí. Vamos por parte. Conjunto vacío. Después tenemos A, B, C y D, que son los conjuntos individuales. Después los pares tomados de A2, A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D, y se me acabaron los pares. A continuación, ¿qué hacemos? Lo tomamos de A3. ABC, ABD, ACD, BCD, y se me acabaron los tríos. Y el último elemento, tomados de A4. Sí o sí tengo que tener uno solo. ¿Lo siguieron o fui muy rápido? Sí, profe, bien. Entendí, se entendí. ¿Sí? Tomados de ninguno, tomados de A1, tomados de A2, tomados de A3 y tomados de A4. ¿Sí? Y con eso tenemos todas nuestras combinaciones. Y el último punto de la unidad es el tema de producto de conjuntos. En el producto de conjuntos tenemos un conjunto A, un conjunto B, o con las dos letras que ustedes quieran.
¿sí? ¿Y cómo formamos el producto cartesiano de conjuntos? ¿Qué es el producto cartesiano? A ver. Es el conjunto obtenido por todos los pares ordenados tomados en orden del primer conjunto y el segundo conjunto, formados por los elementos del primero y el segundo conjunto. ¿Sí? Fíjense, en este caso, dados esos dos conjuntos, A y B, mi producto cartesiano, fíjense que es un conjunto, acá, ojo con las llaves, un conjunto de pares ordenados. ¿Y esos pares ordenados cómo los armo? Primer elemento del primer conjunto, primer elemento del segundo. Primero del primero, segundo del segundo. Segundo del primero, primero del segundo. Segundo del segundo, segundo del segundo. Del segundo del primero, segundo del segundo. Tercero del primero, primero del segundo. Tercero del primero, segundo del segundo. Una vez que yo hice todas las posibles combinaciones de primeros elementos con segundos elementos, ahí ya tengo definido mi producto cartesiano. O sea, eso es A por B. Si yo digo que tengo que calcular B por A, ¿no puede ser igual que A por B? Si tienen los mismos elementos. No, porque, o sea, no van a ser iguales porque están en distinto orden. Exactamente. El orden tiene relevancia. En un par ordenado, el orden es relevante. En un conjunto no, pero en un par ordenado sí. Entonces, cuando yo hago B por A, mis pares ordenados se van a armar en distinto orden, con los mismos elementos, pero en distinto orden. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el caso de que yo tenga B por B? ¿Puedo hacer B por B? ¿Puedo armar un par ordenado solamente con los elementos de B? Sí, no tengo ningún problema. Tomo el primero con el primero del mismo conjunto, el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Una vez que agoté todas las posibilidades dentro del mismo conjunto, terminé. Fíjense que B al cuadrado es lo mismo que decir B por B. Si yo considerara que son dos conjuntos distintos, pero que por casualidad tienen los mismos elementos, me daría ese producto cartesiano. ¿Se entiende? Bueno, les dejo como tareita para la casa un producto cartesiano de 3 que se hace exactamente igual que los otros, nada más que los pares ordenados no van a ser pares, ¿sí? Sino que van a ser tuplas de 3 elementos en lugar de 2. ¿Y cómo se van a construir? Se van a construir de la siguiente forma. Hago A por B, que me va a dar un par, y después que tengo ese par, hago ese par por C, y ahí me va a dar una tupla con 3 elementos. Y lo mismo va a pasar con el último, que tengo un producto cartesiano de 4. ¿Sí? Son más largos, pero no son más difíciles. El proceso es exactamente igual. ¿Sí? Y con eso llegamos justo, nos pasamos 3 minutos, pero terminamos con la unidad de conjuntos. ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿Consultas? ¿Algo? Yo tengo dudas con respecto al parcial. Ah, qué buena pregunta esa. Dale, contame. El tiempo, ¿de cuánto va a ser teórico y práctico? Teóricamente es 1 hora y media, pero el parcial se hace antes, el parcial se termina en 1 hora, más o menos. ¿Pero hablamos solamente del práctico o en general? No, en general. Ah, bien. Sí, a ver, van a tener que conectarse al Zoom, se va a activar el parcial, el cuestionario en el horario que corresponda, a las 2:30. Yo supongo que el profe Fabián les irá a pasar por el autogestión el link de la sesión de Zoom, más que nada para que estén todos conectados ahí mientras lo están rindiendo, que nosotros podemos ver, que puedan hacer preguntas. Sí, a ver, Diego, yo sugiero, María, les sugiero que estén 5 minutitos antes, más que nada, porque si tienen algún problema o algo, se puede resolver ahí. Si no, después, una vez que el parcial se activó, corre el tiempo de parcial.
Manda resolución de ejercicio o todos múltiple choice. Dice Diego, no, lo más probable es que tengas que resolver algún ejercicio y marcar en el parcial cuál es la solución correcta. O sea, no hace falta que me mandes vos la resolución, pero la vas a tener que hacer. Jessica, el parcial es a las 12:30, el sábado que viene. Profe, una pregunta. Una compañera pregunta si Dale. usted graba las clases. No, de hecho no la grabé. Sí, a ver, yo no tengo problema en grabar la clase. Me lo hubieran hecho notar al principio, lo hubiera puesto a grabar sin ningún problema. Pero no la grabé. Así que lo lamento por quien estaba esperando la clase. Vayan chicos, los que tengan alguna otra materia o quieran ir yendo, ya estamos fuera de horario de clase. Yo me quedo un ratito por si alguien más tiene consultas, yo no tengo problema, pero vayan, los que tengan otra cosa que hacer, que tengan buen fin de. Profe, Buen fin de profe. Buen fin de profe. Buen fin de profe. pregunta. Dale. Sí, decime. Quería saber con cuánto se promociona ahora, con 7. Promoción es 8 con nota mayor o igual a 8. Bien, genial. Gracias. Aprobación completa es promoción teórica y práctica, así que si tenés 8 en todo, tanto en el teórico como en el práctico, va a aprobación directa. Bien, ¿y el examen es teórico y práctico en general o primero Sí. empieza el teórico? No sé en qué orden lo van a tomar, pero se van a tomar los dos, o sea, se va a tomar teórico y práctico. Y las Bien. notas son individuales, así que el hecho de que te vaya bien en uno y mal en el otro no implica que no puedas aspirar a la promoción o incluso a la aprobación directa, porque después en el recuperatorio la mejor nota que tengas te queda. Así que si te va mal o te va medio flojo y querés recuperar para promocionar o para aprobación directa, lo vas a poder hacer en el recuperatorio al final. Perfecto, gracias. Bárbaro. Bueno chicos, si no hay dudas ni consultas, voy cerrando la sesión, salvo que alguno levante la mano o abra el micrófono. En los próximos minutitos. Bueno. Chao, profe, Bueno, que esté bien. parece que no. A ver, perdón, Víctor, los parciales el mismo día. Sí, uno a continuación del otro. No sé en qué orden los van a tomar, pero a las 2:30 arranca uno, que calculo que será media hora, 40 minutos, dependiendo de si es teórico o práctico. A continuación, estimo que se van a tomar 10 minutos para que todos lo terminen, y 10 minutitos después arranca la otra. No sé si 10 o 15 minutos, pero sí, se rinde uno a continuación del otro. Seguro que va a estar publicado en autogestión en el foro, el horario en el cual se toma el teórico, el práctico, etc. Bueno, bárbaro, Víctor. Buen fin de semana. Chau, chau. Chao, Víctor. Hasta luego. Facundo, chau. Bárbaro. Chau, chau. Bueno, yo voy cerrando la sesión. Que tengan buen fin de, estudien. Nos vemos el sábado que viene, ¿sí?